Este es un BMW M3 del año 2003 y es genial. El nuevo BMW M3 también es genial, pero de una manera diferente. Este es un BMW antiguo analógico que nos muestra cómo solían ser realmente los coches M. Creo que el E46 M3 será recordado como un icono entre los coches M de BMW. Hoy voy a revisar este M3 y te mostraré el porqué, así como todas sus peculiaridades y características. Bien, es una de las peculiaridades y características del E46 M3 y voy a comenzar con una descripción breve. El M3 fue un gran acontecimiento especialmente en Norteamérica. Este es el modelo de tercera generación y fue uno de los primeros modelos M en la primera, cuando salió el primer M3, el E30, que no era especialmente rápido, contaba con un motor de 4 cilindros y estaba ajustado más para la conducción que para el rendimiento en línea recta. El segundo M3 de segunda generación fue el modelo E36 y este coche fue ajustado a la baja para el mercado norteamericano. De hecho, obtuvo un motor menos potente en Norteamérica que en Europa. Así que las dos primeras generaciones del M3 fueron algo limitadas en cierto sentido y luego llegó el E46 M3, que debutó a principios de la década de los 2000, que finalmente ya tenía toda la potencia que su contraparte europea, y era mucha. Este coche utilizaba un motor de 6 cilindros y 3,2 litros llamado S54, con 333 caballos y unas 265 libras de torque. Era una cifra impresionante para un coche de ese tamaño, especialmente en esa época. Y este coche podía acelerar con fuerza, el M3 de alto rendimiento que la gente siempre había deseado. Una cosa interesante bajo el capó es esta barra gigante que cruza el motor conectando las torres de amortiguación, y en cada extremo tiene el logo M a ambos lados, porque solo ponen esa barra en los coches M para mejorar su rendimiento en la conducción y así los M llevan los emblemas de M. En cuanto a los estilos de la carrocería, el E46 solo tenía dos opciones. Podías conseguir un coupé, como es este coche obviamente, o podías optar por un convertible. Pasaba lo mismo con el M3 original de primera generación, el M3 E30 que se ofrecía en coupé y en convertible, y el de la segunda generación, el E36, podía ser coupé, convertible o sedán. Había una versión sedán de 4 puertas en el E36 M3, y luego cuando llegó la próxima generación ya no hubo sedán. Es una lástima. Creo que un sedán del E46 M3 hubiera sido genial. BMW experimentó con una versión familiar del E46 M3, pero solo hicieron un prototipo y no tuvo producción, así que solo estaba disponible como coupé o convertible. Sin embargo, mientras que el rendimiento de este coche era destacado en Norteamérica, también era importante el lugar de la transmisión. Se ofrecía una transmisión manual de 6 velocidades, pero no era una automática tradicional, se llamaba transmisión manual secuencial, lo que significa que no usaba un convertidor de par para cambiar de marcha como una automática normal, sino que tenía un embrague, pero no un embrague automatizado. No necesitabas usar el pie y podías cambiar de marcha con las levas. Muchos deportivos de esta época ofrecían estas transmisiones manuales secuenciales como el Ferrari F1, el Lamborghini GR, el Maserati Cambio Corsa, y el M3 fue el primer BMW en Norteamérica en ofrecerlo también. Y había algunos beneficios en la transmisión manual secuencial, o SMG como la llamaba BMW, incluyendo cambios de marcha bastante rápidos, pero con el tiempo desarrolló una reputación de ser algo torpe al cambiar, menos confiable y menos divertida, ya que la gente se inclina por los coches analógicos de antaño con 3 pedales. Pero para el M3, esas eran las únicas opciones, la verdadera manual o la interesante manual secuencial, que en ese momento parecía la frontera de la innovación. Pero en fin, pasemos a algunos detalles y características de este interior. Hablemos de la calidad del habitáculo, que es fantástica. Siempre me han encantado los interiores de esta época por la forma en la que lucen y se sienten. Cada botón que presionas tiene como un peso que se siente bien y de alta calidad. Incluso presionando la radio o controles climáticos, da igual, se sienten muy bien. Tengo esa extraña preferencia por los intermitentes en los vehículos, y siempre me he sentido que esta época de BMW tenía las palancas de giro que mejor se sentían. La forma en la que sientes cuando las empujas, y eso aquí no es mucho, pero aún así se siente muy bien. Siempre me ha encantado y tienen un aspecto muy bueno en este interior, se sienten de alta calidad.
Los BMW modernos también son de muy alta calidad, pero el enfoque está en la tecnología y en las pantallas. Este coche se centraba en una sensación agradable y se sentía muy bien. Y por cierto, en cuanto a los BMW modernos, su tecnología y sus pantallas, es importante señalar que este coche no las tiene. Echa un vistazo al panel de control central y puedes ver botones de la vieja escuela para el estéreo, pero sin pantallas y sin navegación ni aplicaciones. Este fue prácticamente el último BMW, último modelo de la serie 3, que no tenía pantalla central. Y sucede lo mismo en el conjunto de instrumentos, que no hay ninguna pantalla en el conjunto. Ninguna configuración como en los coches modernos, no tienes nada de eso. Tiene esta sensación de la vieja escuela, y sin embargo con este conjunto hay una cosa interesante, y es que es bastante genial la línea roja que cambia según el nivel de la temperatura del motor. Cuando lo enciendes, puedes ver que la línea está ahí, y es bastante baja, alrededor de las 5000 revoluciones. No debes superar eso cuando el motor está frío, pero a medida que el motor se calienta, estas pequeñas luces rojas comienzan a desaparecer, lo que te permite acceder a más y más revoluciones ya que el motor está listo y es una idea interesante. Otra cosa interesante es que el centro no está en el medio, está como inclinado hacia el conductor. El conjunto estaba inclinado en dirección al conductor, brindando al conductor un acceso más fácil al estéreo y a todo eso. El pasajero podía tocarlo, pero el punto es que está centrado para el conductor. También vale la pena señalar que en este conjunto tienes un botón Sport. Esto no era tan común en los coches de esta época, excepto en los caros. Los modos de conducción no eran algo importante, pero comenzaron a jugar un papel, y este coche tenía un modo deportivo. Otra peculiaridad que me gusta en este interior, y sobre todo en estos interiores de la época, es la locura del volante con los colores M. Puedes ver azul y rojo, lo cual creo que tiene un aspecto genial, y de hecho creo que el aspecto de todo lo M en este interior está muy bien y es muy sutil. Por ejemplo, tienes este pedal M aquí abajo, que se ve muy bien, y la parte superior de la palanca de cambios para recordarte tu esencia M cuando cambias de marcha. Tienes M3 en las alfombras, en pequeño y en un lado. No hay otros logotipos de M en todo el interior, como en los modernos, donde lo tienes en el reposacabezas, en el tablero, en la consola central y en todas esas cosas. No es el caso en este coche, es más sutil y no es solo un exceso de la letra M lanzándose sobre ti. Algo interesante de interior, en la consola central y cerca de la palanca de cambio son los interruptores de las ventanas, 2 frontales y 2 traseros, lo cual es extraño porque este es un coupé. Las ventanas traseras no se bajan, presionas el interruptor y la ventana trasera no baja. Sale hacia afuera como un brazo que empuja la ventana hacia afuera y permite la ventilación del asiento trasero. Si tiras del interruptor de la ventana hacia arriba para subir la ventana, solamente cierra esa ventana. Bastante interesante tener ventanas con ventilación eléctrica sin prácticamente tener que preocuparte. Es interesante en este M3 tu reposabrazos central en el medio, sin sorpresas, pero levantas eso y hay un pequeño panel que te da la impresión de que deberías presionar. Lo haces y revela esta ranura giratoria para guardar monedas. El compartimento de monedas se despliega y hay una moneda dentro, que por supuesto robaré porque el propietario se las ha olvidado. Cierras esa ranura y se va tu almacenamiento de monedas. Es interesante en términos de almacenamiento estos botones debajo de la radio y los controles del clima. Presionamos y se despliega, abriéndose para facilitar el almacenamiento de cosas en él. Colocas alguna cosa y lo cierras, pero me gusta cómo se despliega, para facilitar el uso. En la consola central, entre las 2 salidas del aire centrales, tienes este dial, que puedes ajustar y cambiar de color, de rojo a azul. Todos los modelos de BMW de esta época tienen este dial y siempre he pensado que es una característica muy extraña en este coche, porque el color que se muestra en el dial corresponde con la temperatura de aire que sale de las salidas del aire, independientemente de lo que hayas hecho en los controles del clima. Es decir, puedes poner lo más frío posible esto, y siempre que el dial esté en rojo, tendrás el aire caliente en estas salidas, sin importar lo que hagas en los controles del clima. No entiendo por qué a alguien le iba a gustar esto, pero en los BMWs lo tienes por alguna razón extraña y bueno, está ahí.
Otras decisiones interesantes en este coche de BMW están relacionadas con elementos en blanco que son claras medidas de reducción de costos. En el lado del pasajero puedes ver que hay un asa donde puedes colgar tu ropa o lo que sea. No lo tienes en el lado del conductor en prácticamente ningún coche, pero en este coche hay pequeños espacios donde estarían algunas cosas como la manija, que también cambió. Dejaron los espacios en blanco en coches con la conducción a la izquierda porque les salía más barato. Lo mismo ocurre con los controles eléctricos del espejo en la puerta del conductor. Como puedes ver, son bastante simples, y en el del pasajero hay un espacio en blanco para controles del espejo que no existen, pero sí existen en coches con conducción a la derecha. Todo eso para que BMW pueda ahorrar un poco de dinero. Y en cuanto al asiento, pues bueno, es bastante pequeño y no es muy emocionante. Tienes este pequeño compartimento de almacenamiento aquí atrás, donde puedes meter algunas cosas, supongo, y un reposabrazos central que puedes bajar para descansar tus brazos. Pero eso es prácticamente todo lo interesante en estos asientos traseros. Y una cosa inusual que falta en el asiento trasero es un control para esas ventanas traseras. Solo puedes abrir las ventanas traseras ventiladas desde el asiento delantero, incluso aunque afecte a las personas de los asientos traseros, no pueden tocarlas. Pasamos al área de carga del M3 E46. El maletero en realidad es bastante grande, no parece serlo por fuera, pero es sorprendentemente grande por dentro. Y si necesitas aún más espacio, hay liberaciones para los asientos traseros. Tiras y luego puedes empujar un objeto grande a través de ellos. Los asientos se pliegan si tienes algo especialmente grande que desees llevar contigo en tu M3 E46. Y otro detalle interesante a tener en cuenta en la parte interior de la tapa del maletero sería que tienes un juego de herramientas. Desenroscas esto y es una pieza de plástico negro. Se baja y ahí tienes un juego de herramientas, así que puedes realizar un mantenimiento básico en carretera si surge algún problema. Curiosamente, en los BMW modernos, esto no es un juego de herramientas, en cambio hay una pequeña etiqueta en su lugar que te proporciona el número de teléfono para la asistencia en carretera de BMW. Saben que los propietarios de un BMW moderno no van a estar trabajando en los coches al lado de la carretera, y ahí se ve una evolución interesante de los coches de BMW, así que ahora es lo que tienes en el maletero. Nos vamos fuera del E46 M3, donde hay pocos cambios en comparación con un coupé 46 normal, lo cual es muy diferente de la situación actual. Un cambio obvio fueron los guardabarros ensanchados, que son especialmente notables, un poco más anchos, un poco más agresivos y, por supuesto, tenías ruedas más grandes en el M3 para darle un aspecto más emocionante. Esta rejilla en el guardabarros dice M3 en ella, y los modelos regulares de la serie 3 de BMW no tenían eso. De hecho, esto fue algo que BMW metió en esta época, y luego se extendió a muchos vehículos diferentes. Originalmente estaban en coches como el Z3 y el Z8 a finales de los 90 y principios de los 2000. Luego llegó al M3 y al M5 y otros fabricantes de coches comenzaron a usarlos, bastantes por cierto. Eventualmente el Buick indicaba que tenías un Luxor con un V8 con una rejilla en el guardabarros, como BMW hizo popular. Y la gente comenzó a comprar imitaciones. Podías conseguir falsas rejillas para los guardabarros que se pegaban como esta, y lucían así, pero obviamente solo se pegaban en tu guardabarros para hacer que tu coche pareciese especial. Fue la moda de los principios y mediados de los 2000, y este coche fue uno de los que lo iniciaron. Pero aparte de eso, no hay demasiados cambios en el exterior. Es un diseño relativamente discreto, relativamente sutil, y en la parte delantera está la parrilla con un diseño antiguo de BMW, no la enorme cosa masiva que tienes en el coche actual que grita a todos: «Mírame, soy un coche M». Este coche era mucho más sutil, provenía de una época en la que tenías que conocer para saber, lo cual es muy diferente de cómo los clientes ven sus coches ahora. Quieren que sepas que se gastaron dinero y ese no era el caso aquí. De hecho, las insignias en el coche también son bastante sutiles. Tienes una gran insignia M3 en la parte trasera y luego pequeñas insignias en las tomas laterales de los guardabarros. Nada en la parrilla, ningún gran M3 en el exterior, ni en las pinzas de freno. Todo era bastante sutil y era más bien un asunto de si sabes, sabes, lo cual es algo diferente de lo que tenemos hoy en día.
Dicho esto, otra cosa que rompió un poco la sutileza de este coche en la parte trasera son los 4 tubos de escape, siendo muy distintivos del M3 en comparación con la serie 3 normal. Siempre se veía genial, más agresivo, más deportivo, y ayudaba a este coche a que se destacara un poco más. Otra cosa que vale la pena señalar sobre el E46 M3 es el peso en vacío, son unas 3.400 libras. Este coche no era particularmente ligero, pero tampoco era excesivamente pesado. La otra cosa interesante acerca de los modelos M3 es que tenían problemas con los subchasis traseros. El subchasis trasero, si no lo sabes, es una pieza estructural en la parte trasera, en la parte inferior, donde se montan cosas importantes como el diferencial y los componentes de la suspensión. Y en muchos modelos M3 y en otros BMW de esta época, el subchasis trasero empezaba a agrietarse y tener problemas separándose, lo cual es un problema porque es estructural. Afortunadamente, a medida que se descubrió esto, hubo kits disponibles para reforzar el subchasis, y este coche ha tenido mucho éxito. El problema del subchasis no debería ser un problema, pero fue un problema en algunos BMW, en el M3, en el Z3, en el Z3M, incluso en el Z8, que tuvo algunos problemas así. Es algo que no quieres que se desarme, pero a veces pasaba. Bien, conduciendo el E46 M3, quiero ser claro porque tengo ya experiencia con los M3. He conducido probablemente 8 o 9 a largas distancias y muchas veces, así que estoy conduciendo este para poder hablarte sobre cómo se maneja. La primera cosa que quiero mencionar en este coche es que tiene como 165.000 millas. Para mí, eso es asombroso dado el estado que tiene. El propietario de este coche lo compró en Cars and Beers hace como 6 meses y ahora quiere algo más, pero lo está vendiendo porque está en muy buen estado y considerando los kilómetros se maneja tan bien como cualquier E46 M3. No es el primero que llevo y que he conducido. Es bastante curioso porque cuando salió yo tenía 15 años y para mí era uno de los coches con los que sueñas de niño. Tu padre tenía un Camry y tú anhelabas un M3, que era este, y recuerdo que era una bestia. Había unos tipos en un par de foros en los que participaba y la verdad es que era como... ¡Oh, tío! ¡Es genial! ¡Lo máximo! Era lo más rápido que podría imaginar, y al conducirlo ahora no es así en absoluto. Quiero decir, es rápido, pero no es una locura. Se nota que los coches empiezan a envejecer y además contando que tiene como 20 años. No son tan rápidos según los estándares modernos. Cualquier coche eléctrico hace el 0 a 100 en 3 segundos, incluso antes que el Carrera GT. Así que no busques la aceleración en este coche. Lo que estás buscando es la sensación y la experiencia del coche. Y este te lo ofrece ampliamente. La dirección es destacable, dirección hidráulica como un buen coche antiguo, y esta fue la era de BMW, fue la época en que no estaban construyendo coches eléctricos con capacidad y disfrute cuestionable. Estaban construyendo verdaderos deportivos. Los primeros de los años 2000 y finales de los 90 fueron la época de BMW. Y este fue uno de los coches más destacados de esa época. Tienes esta increíble sensación de dirección que es súper buena. La precisión de la dirección no es exactamente como en un coche moderno. Mueves el volante un poco y no obtienes ese movimiento instantáneo. La sensación del volante mientras pasas por una curva, todo lo que recibes, hace que el coche te responda de una forma única. No se siente liviano y no se siente muy asistido, lo que realmente te da esa tremenda confianza y es como si estuvieras haciendo algo. Y la verdad es que eso es en mayor medida por la dirección hidráulica. Tienes el pedal del embrague y la transmisión. Creo que la palanca de cambios es demasiado gomosa para mí. Lo he sentido con palancas de cambio de BMW más modernos. Y aquí también pasa, desearía que tuviera un poco más de peso. La sensación del pedal del embrague es genial. Puedes igualar fácilmente las revoluciones, es suave. No tienes como un enganche brusco, es muy suave y tienes esa sensación. Un volante grueso. La excelente palanca de intermitentes. Me encanta cómo se conduce el coche. Siempre me pasa lo mismo. Me recuerda lo grandioso que es este coche. Estos coches, el año pasado aumentaron el valor y luego bajaron.
El mercado se ha parado un poco, pero no creo que permanentemente, creo que volverán a ser más y más valiosos. Cuando era joven, los chavales modificaban estos coches, los bajaban, les ponían luces de neón y muchos resultaron dañados en accidentes. Y también estaban los convertibles, que son menos deseables. El coupé, con cambio manual, es el preferido y volverán a ser más y más buscados. Es simplemente genial y divertido. Hace lo que quieres que haga, se siente como la vieja escuela y por eso creo que estos coches se volverán más y más deseables. Tienes que acostumbrarte porque no hay nada así hoy en día. Y así es el BMW M3 E46, un coche especial. Nos recuerda cómo solían ser los BMWs, y especialmente los M. El nuevo M3 y M4 son grandes coches, y tienen mucha más potencia que este, pero también tienen mucho más peso, más tamaño y tecnología. Esto aún se siente como un coche analógico con una experiencia de conducción bastante pura, y puede ser tuyo en Cars and Beers. Ahora es el momento de darle al BMW M3 E46 una puntuación. Y la puntuación es de 56 sobre 100, lo que sitúa al M3 E46 aquí contra otros coches similares. Encaja justo donde esperarías, por delante del E36 que salió justo antes y detrás del M3 E92 que salió justo después. El E46 es un coche impresionante. Evoca una era muy especial en la historia de BMW, es analógico de la vieja escuela de la mejor manera.